Hola, buenas tardes o días, no sé cuándo estén viendo este video. Eh, Mi equipo está conformado por Jacqueline, Rogelio y Karina. Eh, yo soy Adriana y vamos a presentarles el caso clínico de un paciente hospitalizado después de una cirugía ortopédica. Nuestro paciente es una persona de sexo masculino de 67 años de edad. Su estado civil es casado, su ocupación es jubilado, su escolaridad es preparatoria completa, profesa la religión católica, es de raza mestiza, nacionalidad mexicana y su grupo sanguíneo es A positivo. En los antecedentes heredofamiliares tenemos al abuelo paterno afinado a los 75 años de causas desconocidas. Su abuela paterna fue finada a los 83 años por un infarto agudo del miocardio y padecía de obesidad. Su abuelo materno fue finado a los 65 años por diabetes. Su abuela materna fue finada a los 77 años por un cáncer de mama y esta padecía de hipertensión. Su padre se desconocen datos. Su madre fue finada a los 80 años igual por un infarto agudo del miocardio. Padecía de diabetes, hipertensión y artritis. Tiene un hermano de 62 años, el cual padece de hipertensión y su cónyuge es aparentemente sana. En los antecedentes personales no patológicos, tiene un aseo diario con cambio de ropa, lavado de dientes 3 veces al día. Su casa cuenta con 2 habitaciones en la que viven 3 personas, cuenta con luz, agua, drenaje, tiene un baño, piso de concreto, buena ventilación e iluminación. Su ocupación anterior actual es maestro jubilado. En el caso de la alimentación, menciona que lleva una alimentación balanceada desde hace algunos meses. En el ejercicio sale a caminar 30 minutos en las mañanas y niega consumo de alcohol, drogas y tabaco. En el caso de los antecedentes personales patológicos, el paciente presenta hipertensión arterial y dislipidemia en control farmacológico. El padecimiento actual inicia al sufrir una caída de las escaleras en su domicilio, teniendo una contusión directa sobre su cadera derecha. Presenta de manera inmediata incapacidad para incorporarse por el dolor y edema local, por lo que tiene que ser trasladado en ambulancia a su hospital de zona. El paciente es ingresado al servicio de ortopedia haciendo un diagnóstico de fractura de cadera transtrocantérica derecha, tipificándola como de tipo 4 de la clasificación de Evans. En el interrogatorio por aparatos y sistemas se encontró que el paciente niega polifagia, anorexia, náuseas, vómito, meteorismo y halitosis y los demás síntomas escritos en esta lista. En cuanto al aparato respiratorio, no presentó disnea progresiva, apnea obstructiva del sueño, expectoración, epistaxis, hemoptisis, cianosis, disfonía, tiros ni tos, por lo que llegamos a la conclusión de que no presenta ninguna alteración respiratoria. En el interrogatorio del aparato circulatorio se mostró un edema en la zona derecha de la cadera. Sin embargo, no presentó ninguna otra alteración, tal como síncope, palpitaciones, disminución de potencia del pulso ni taquicardia. El aparato genitourinario no estuvo afectado, pues no se mostró ninguna anormalidad. El paciente negó anuria, oliguria, coluria, piuria, polaquiuria, al igual que los demás síntomas descritos. En el sistema hemático y linfático presentó equimosis en el área de la contusión, mas no alteraciones de la coagulación, manchas ni petequias. En cuanto a la interrogación del sistema nervioso, obtuvimos la información de que el paciente presenta movimientos anormales que son debidos al dolor y edema local, lo cual lleva a una incapacidad para incorporarse. El paciente negó sudoración profusa, pérdida de la conciencia, mareos, confusión, hemiplegia izquierda y desequilibrios. El sistema musculoesquelético presenta mialgias, rigidez, el cual es manifestado en forma de acortamiento y rotación externa del miembro pélvico derecho. También presentó una ligera sensación de entumecimiento y hormigueo en la zona afectada. Negó hemiplegia izquierda, astenia, artralgias y adinamia. Por último, el sistema endocrino no presentó ninguna alteración por medio del interrogatorio, pues negó caquexia, hipoplasia genital, hipotrofia genital,
pérdida de peso, nerviosismo, temblores, sudoración excesiva, piel delgada, ojos saltones e hinchazón en el cuello. En la exploración física, el paciente se encuentra activo y reactivo y con signos vitales estables. En el hábitus externo encontramos un paciente masculino de edad cronológica al aparente, entre 60 y 70 años, actitud libremente electa, normolíneo, lenguaje normal, cooperador, con actitud de miembro pélvico que está manifestada por un acortamiento y rotación externa del miembro pélvico derecho y consciente en las tres esferas. En la exploración física de la cabeza encontramos un cráneo normolíneo, sin presencia de endostosis ni exostosis. Los ojos son simétricos y funcionales, con conjuntivas y párpados normales, buen reflejo fotomotor y consensual en ambos ojos. La nariz del paciente es de tipo griega, es funcional, sin desviación del tabique nasal, sin obstrucción nasal ni aleteo nasal. La boca es delgada y simétrica, la lengua es funcional, sin ninguna alteración, y la cavidad oral está regularmente dilatada. Las encías son rosáceas, sin presencia de lesiones, y la dentadura es con piezas completas. En la exploración física del cuello se encuentra amplio, cilíndrico, sin presencia de cuerpos extraños ni alteraciones en glándula tiroides, ni presencia de ingurgitación yugular. El tórax es cilíndrico, sin alteraciones de superficie. La amplexación y amplexión están presentes y son simétricos. Hay vibraciones vocales presentes. El claro pulmonar está presente también a la auscultación. Y los ruidos cardíacos son rítmicos y acelerados, sin agregados. El abdomen se encontró voluminoso, en faldón abdominal, sin presencia de varices ni visceromegalias, con peristalsis presente y ruidos intestinales normales. En la exploración física de las extremidades nos mostró brazos y piernas eudérmicas con llenado capilar de 3 segundos, uñas gruesas y una contusión directa en la cadera derecha y edema local. Los resultados obtenidos por los estudios laboratoriales que se hicieron al paciente fueron todos dentro de los valores de referencia, excluyendo así infecciones, falla renal, anemias, entre otras cosas. Al paciente en cuestión también se le realizó un perfil lipídico, el cual solo confirmó que su dislipidemia está controlada, como ya se había mencionado antes. En hábitus externo vimos que el paciente se presentó con una actitud de miembro pélvico, la cual era manifestada por un acortamiento y rotación externa del miembro pélvico derecho. Por esto mismo se le solicita una radiografía simple antero-posterior de cadera derecha. Ok, continuamos con el tratamiento. Inicialmente se empieza con ejercicios de flexión de la cadera y de abducción de manera intrahospitalaria ahí mismo, y después se envía el paciente a su domicilio 2 días después con receta de analgésicos, antibióticos y una profilaxis antitrombótica, ¿no? Como prevención. De analgésicos se utiliza ketorolaco más tramadol. Se utiliza también cefazolina como el antibiótico, y como el antitrombótico usamos heparina de bajo peso molecular. El primer fármaco es el ketorolaco. Su mecanismo de acción consiste, pues es un antiinflamatorio no esteroideo como la aspirina. Así que su mecanismo pues consiste en inhibir la actividad de la COX, de la enzima ciclooxigenasa, que es la sintetasa de prostaglandina, y pues en consecuencia impide que se formen estas prostaglandinas y los tromboxanos a partir del ácido araquidónico. Se indica como tratamiento a corto plazo del dolor moderado o severo en situaciones de post-cirugía, y también se utiliza en dolor causado por cólico nefrítico. Entre sus interacciones tenemos que el probenecid reduce la depuración del ketorolaco y aumenta la concentración plasmática de este fármaco en la sangre, y también incrementa su vida media. La furosemida disminuye la actividad diurética que tiene cuando se administra simultáneamente con ketorolaco. De igual manera, la administración conjunta de este fármaco con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina puede incrementar el riesgo de que haya daño renal. Entre los efectos adversos, pues
Sabemos, ¿no? Como el de la aspirina, que la úlcera péptica es el que más se nos puede ocurrir, el sangrado gastrointestinal, prurito, náusea, anorexia, entre otros. Nuestro siguiente fármaco es el tramadol. El mecanismo de acción que tiene es que posee una actividad agonista sobre los receptores opiáceos centrales MI. Estos receptores están acoplados a proteínas G y disminuyen el AMP cíclico intracelular inhibiendo la adenilatociclasa. De esta manera se modula la liberación de neurotransmisores pues que estimulen el dolor, ¿no? Nociceptivos, como la sustancia P, la dopamina, etc. Y pues lo que queremos al final es obtener la inhibición del estímulo doloroso. Además de tener este efecto, también mejora la liberación de serotonina. Se indica en casos de dolor moderado o severo, de origen agudo o crónico, ya sea por fracturas, luxaciones, infarto, cáncer, etc. Entre sus interacciones tenemos que cuando está asociado a benzodiazepinas y alcohol, produce depresión respiratoria. También los inhibidores de la monoaminoxidasa puede potenciar el efecto de tramadol. Entre los efectos adversos que presenta hay náuseas, mareos, bochornos, taquicardia, sudoración, entre otros. Continuamos con la cefazolina, que este es ya nuestro antibiótico profiláctico también. Su mecanismo de acción, la cefazolina, igual que otros betalactámicos, es un bactericida, ¿no? Su mecanismo consiste en inhibir el tercer y último paso de la síntesis de la pared bacteriana y se une específicamente a unas proteínas llamadas PBPs. Son las siglas para Penicillin Binding Proteins. Estas proteínas están en todas las células bacterianas, pero la afinidad va a variar dependiendo de la especie bacteriana. Así, la capacidad que tiene este antibiótico, ¿no? La cefazolina, hacia cierta bacteria, cierto microorganismo, depende de la capacidad que tenga para llegar y fijarse a estas PBPs. Y una vez que el antibiótico se fija a estas proteínas, la síntesis de la pared bacteriana queda interrumpida y la bacteria experimenta una autólisis, entonces muere. Está indicada en infecciones respiratorias inferiores, cuando se exacerba una bronquitis con una infección bacteriana, en neumonía, se utiliza profilaxis de cirugías, también se utiliza en infecciones urinarias, pielonefritis. En las interacciones que tiene, tenemos que, una vez más, vamos a mencionar al fármaco Probenecid. Tenemos que inhibe la secreción tubular renal de la cefazolina y prolonga su eliminación renal, ¿no? Esto pues va a producir niveles plasmáticos más elevados de este fármaco cefazolina, pero en general esta interacción no es peligrosa. El uso de la cefazolina con antibióticos que sean bacterioestáticos en lugar de bactericidas, pues puede interferir con la actividad antibacteriana que tiene esta medicina. Entre los efectos adversos destacan el prurito genital, la vaginitis, la erupción cutánea, vómitos, diarreas, etc. Nuestro último fármaco es la heparina. Las heparinas de bajo peso molecular son los anticoagulantes que más se utilizan para prevenir la enfermedad tromboembólica. Esa se puede presentar ya sea como una trombosis venosa o como una embolia pulmonar y suelen aparecer después de una cirugía o una inmovilización. Su mecanismo de acción consiste en que se une a la antitrombina 3 y acelera la unión de esta proteína con algunos factores de la coagulación, tales como la trombina, que es el factor 2A, y el factor 10A, que son los más afectados directamente por esta antitrombina 3. De esta manera, pues se impide que se configure la vía común de la coagulación plasmática. También la antitrombina 3, como se mencionó, se une al factor 10A
y forma un complejo que inactiva a este factor. Entonces, la inhibición de la trombina y del factor 10A pues nos va a dar como resultado un efecto anticoagulante y antitrombótico global. Se indica principalmente para la profilaxis de las trombosis venosas, también como un tratamiento, de hecho, para la trombosis venosa profunda, ya sea con o sin embolia pulmonar. Entre sus interacciones tenemos que puede prolongar el tiempo de protrombina. Es por esto que cuando se administra con dicumarol o warfarina sódica es necesario esperar un poco antes de tomar una muestra de sangre. Si se quiere obtener un tiempo de protrombina pues que sea válido, se necesita esperar al menos 5 horas para tomar una muestra de sangre cuando la dosis fue intravenosa o 24 si la dosis fue subcutánea. Entre otras de sus interacciones tenemos que fármacos como el ácido acetilsalicílico, el dextrano, fenilbutazona, el ibuprofen, etcétera, que intervienen en el proceso de agregación plaquetaria, que es pues la principal defensa hemostática que tiene el paciente a quien se le está administrando la heparina, puede provocar el sangrado y por ende se tiene que ser cuidadoso, ¿no?, cuando se administra con esta mezcla de fármacos. Y entre los efectos adversos, pues la hemorragia. La hemorragia es la más común en las heparinas no fraccionadas, también la trombocitopenia, la osteoporosis, etc. Sin embargo, las heparinas de bajo peso molecular tienen menores índices, o sea, sí presentan esos efectos, pero en mucha menor medida que las heparinas no fraccionadas. Ok, para finalizar, como discusión, tenemos que se recomienda iniciar con un apoyo parcial de esta extremidad guiado con una báscula y que se vayan incrementando 5 kilogramos semanalmente de peso o según sea la capacidad física. Pues de igual manera se recomienda ir de nuevo a una revisión a la 12ª semana para valorar el dolor, la movilidad, etc. También se recomiendan ejercicios de flexión y abducción, igualmente con carga progresiva. Se sugiere continuar con la profilaxis antitrombótica incluso hasta 35 días después del egreso. En adultos mayores que tengan un peso menor a 45 kilos se recomienda ser bastante cuidadosos con las dosis fijas de heparinas de bajo peso molecular. Se tiene que considerar las disfunciones renales, las hepatopatías, las polifarmacias y otras comorbilidades asociadas que puedan servir como factor de riesgo. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.